Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Los saluda Abigail. Soy la ICC Community Coordinator. Espero que se encuentren muy bien hoy y nuevamente gracias por estar con nosotros en este nuevo espacio de Storytelling para Coaching. Les voy a pedir antes de iniciar si por favor pueden levantar la mano para hacerme saber que me pueden escuchar bien y que pueden ver bien la primera imagen de la diapositiva de Maggie. Para aquellos que estén con nosotros por primera vez en este espacio de la ICC Academy, hay un iconito con la forma de una manita levantada y eso nos va a dar el feedback necesario para saber que estamos conectados y que ustedes están ahí. Bien, perfecto. Muchas gracias por el feedback entonces. Como les decía, mi nombre es Abigail y voy a estar apoyando y brindando soporte a este webinar, así que si tienen alguna pregunta o algún comentario a lo largo del webinar, pueden escribirme un mensaje o una pregunta donde dice preguntas, es en una pequeña cajita, o si tienen el sistema en inglés debe decir questions, y también nos pueden contactar a info@internationalcoachingcommunity.com. Bueno, espero entonces que se encuentren todos muy bien. Nuevamente, gracias por estar. Espero que disfruten mucho este nuevo encuentro. Y sin más, le doy la bienvenida a nuestra trainer, Maggie Joao. Bienvenida, Maggie. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, gracias Abigail. Hola a todos. Es con mucho gusto que estoy aquí hablando y empezando la segunda edición de este curso Storytelling para Coaching. Antes de más, quería les decir que soy portuguesa, entonces mi castellano no es el mejor y quería pedir vuestra comprensión en eso. Pero en verdad la primera edición fue bien. Y si hay algo que ustedes o que yo no estoy haciendo comprender y entender bien, por favor comenten vía los emails que Abigail ya ha dicho o entonces me contactando directamente. Y antes de empezar, la idea es hacer una pequeña presentación de mi persona, pero quería también saber de qué países ustedes son. Se pueden utilizar la parte de cuestiones y ahí colocar los países solo para tener una idea de dónde son. Tenemos ya varias contestaciones. Venezuela, Panamá, que bueno, España, tenemos México, Chile, Venezuela, qué bueno. Perú también, Argentina, qué bien. A mí me encanta estar en estos forums que son tan internacionales. Yo en verdad he vivido en 12 países, algunos de América Latina, como por ejemplo Chile y Brasil, y también he visitado otros como por ejemplo México y Perú, que me encantó. También he vivido en España. Y en verdad yo casi como que tuve dos vidas. La primera fue una vida muy ligada al sector, ¿vale? a la ingeniería, porque yo he estudiado ingeniería de producción y trabajé en grandes compañías como por ejemplo Nestlé, que ustedes deben conocer, y con eso yo integré un equipo que visitaba varias fábricas en todo el mundo. Y entonces ahí he visitado estos países que he comentado con ustedes y otros más, también América, Estados Unidos de América y muchos países aquí de Europa. Y después mi segunda vida fue como cuando yo decidí que tenía que hacer algo que me alegraba hacer algo para los otros, y eso era como mi misión. Y entonces un día el coaching ha llegado a mi vida y yo lo abracé intensamente y ya hace 6 años que me dedico exclusivamente a coaching y a formación o training. Y he dejado esta parte, esta vida de ingeniera, que también fui consultora en PricewaterhouseCoopers. O sea, yo realmente estoy grata por
haber tenido una vida tan rica en trabajar en empresas tan grandes como fue Volvo, después Nestlé y después PricewaterhouseCoopers. Cuando cambié para esta vida de coach, ha sido en una situación, un momento específico en que estaba, ¿cómo decirlo? Estaba en entrenamiento, en formación, también yo recibiendo una formación que se llamaba Inspirational Leadership. Y entonces yo era joven en la empresa, era nueva y joven, y entonces me quedé en un momento de la formación, me quedé un poco más observando las personas y lo que decían. Y entonces allí me comentaban que la organización era muy mala y los líderes no escuchaban las personas. Y yo me quedé pensando, pero qué malo, yo ya tengo 4 años de trabajar aquí, pero tengo 4 meses en esta división que me han dicho que era fantástica y ahora solo dicen cosas malas. Y entonces pedí la palabra y la gente se quedó, mira. Y yo comenté, mira, sí es verdad lo que ustedes están diciendo, yo no tengo cómo comprobarlo, porque no sé, soy nueva, hace 4 meses que estoy en este departamento, pero si es verdad, entonces yo he cometido un error, porque estaba muy contenta en la posición que tenía, en el cargo que hacía, la función, y me han comentado que esta parte de la empresa era fantástica para el desarrollo, para la evolución, el progreso y todo. Pero en verdad no es así, porque vuestros comentarios no son esos. Y después lo que pasó fue que con esta mi intervención, la gente cambió la perspectiva y empezaron a hablar mucho más positivo, a comentar situaciones que en verdad han sido un éxito, cómo era bueno trabajar con ese departamento y aquella persona y tal y tal. Y lo que pasó al final de esta formación es que el formador ha venido conmigo, habló conmigo y me invitó a ser también formadora. Entonces yo, que tenía una responsabilidad de la performance industrial, el desarrollo industrial de 21 fábricas a nivel europeo, acreció a esta función ser formadora interna de la organización. Exactamente en este curso de liderazgo inspiracional. Perdón. Y fue fantástico. El feedback que yo he tenido de los participantes, que eran mis colegas de trabajo de otros países, fue muy, muy bueno. Y yo realmente me sentí realizada porque no sentí que estaba a trabajar, sentí que estaba plena. Y entonces ahí se quedó la idea que es interesante formación. También se hacía coaching. Yo tuve ahí una mini formación de coaching. Y entonces pensé, mira, aquí está una caja, un tesoro, una cosa para más tarde percibir mejor cómo hacer de eso mi vida, mi trabajo. Después salí de Nestlé, esto fue en Nestlé, salí de Nestlé, empecé en PricewaterhouseCoopers y después ahí trabajé 2 años, también en una escuela muy fuerte, y ahí decidí salir y empezar a hacer coaching. Esto fue en otros países que no en Portugal, porque yo trabajé siempre fuera de Portugal, y en el total he vivido en 12 países. Regresé a Portugal hace 5 años y aquí claramente para constituir mi familia tengo mi hijita de 2 años y medio que se llama Laura y me encanta, claro.
y después también tengo unos otros hijos, otros babies, que son mis libros. He escrito 9 libros sobre coaching, 3 en portugués, 1 en inglés, y después los restantes tenemos 4, que es una colección de ebooks que también está en portugués, y uno de ellos ya está traducido para castellano, español. O sea, hay un que se llama, la colección de ebooks se llama Storytelling para Coaching, y el primero ebook sobre liderazgo ya está en castellano. Después hablaré más de eso. Entonces, ha surgido el final mediados del año pasado, empezar a trabajar con ICC, y entonces empezamos con la primera edición que hemos terminado hace pocas semanas. Y este es también un curso que tiene la acreditación de la ICF, o sea, de la International Coach Federation, con CCEUs, que son llamados Continuing Coach Education Unit, que son créditos que en el sistema de ICF son necesarios para la credenciación del coach y para la renovación de esa credencial. Si por algún caso, no sé si ustedes, antes de empezar, son miembros también de ICF, lo que este curso de Storytelling para Coaching también vaya a hacer, además de explicar conceptos y todo más, pero también vamos mucho mano a mano con las competencias de coaching seguidas por ICF y también, claro, ICC. Yo soy, para terminar mi presentación, soy presidente de la delegación de ICF en Portugal. Y nosotros dentro de ICF no les llamamos delegaciones, llamamos chapters. Entonces, el chapter Portugal, yo soy la presidente. Si ustedes tienen alguna duda, por favor utilicen aquí la parte de cuestiones o del chat, que también es posible. Muy bien. Entonces, también veo aquí que tenemos personas de Brasil y de Italia. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Hoy, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver si aquí está un poco la agenda de lo que vamos a hacer en este webinar. Aquí lo que tenemos es un poco la definición de qué es storytelling y qué aplicaciones podemos hacer de esta herramienta, qué tipos de historias existen, beneficios de storytelling, y vamos también a hablar un poco del programa del curso que quizás ustedes, quien después estuviera interesado, podrá iniciar, y ahí van a saber qué otros temas vamos a profundizar ahí durante el curso. Y también para las personas que no quieren después seguir en el curso, hay una lista, un listado de libros y otra bibliografía que ustedes pueden utilizar y leer afuera de esto. Muy bien. Entonces, dudas, ya saben, tengáis ahí la parte de las cuestiones. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es una arte secular de contar historias. O sea, esas historias pueden ser ficciones o entonces pueden ser basadas en hechos reales. Y aquí ustedes, ok, muy bien.
Si hay alguna cosa en el slide que ya estoy viendo que este título está más en portugués que en castellano, les pido perdón y después cambiaremos cuando enviamos también esto y se quedar en la plataforma. Muy bien, aquí lo que tenemos. Tenemos que hay una persona que se llama James McShane. Él es conocido, es brasileño y inglés, y es conocido también por ser una persona, un especialista de storytelling, no como coaching o para coaching, porque él también tiene es un editor, o sea, recibe historias, romances, piezas de teatro, lo que sea, y las estudia. Entonces, él define contar historias como, en verdad, ser un encadenamiento de eventos que siguen una forma lógica y que están dentro de una estructura que, claro, también tiene padrones. Y estos padrones incluyen personajes, incluyen obstáculos que el personaje tiene que transponer y conflictos. Y en verdad el conflicto es la forma como el personaje se relaciona con el obstáculo. O sea, ¿qué es un obstáculo? Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser un drama, una tragedia, un divorcio, un problema, algo así. O no, puede ser, ahora hablé solo de cosas negativas, porque en verdad el conflicto presupone que sea negativo, pero puede en verdad haber aquí una relación con este objeto, y eso se llama conflicto. Pero el storytelling, y eso que se quede claro, es un proceso que ya existe a miles de años, a mucho tiempo, y hasta, ustedes saben, los primitivos se juntaban al lado del fuego, y donde comían, y también contaban sus historias de salir para cazar o pescar o lo que sea. Y eso es el embrión de lo que ahora nosotros en la sociedad actual llamamos de storytelling. Otro mensaje muy importante es que una historia contar una historia presupone aquí una ligación emocional. Y en verdad es mucho más fácil nosotros nos acordamos de historias que nos han contado que información que nos ha llegado. O sea, si ustedes piensan, probablemente se acuerdan de una historia que les han contado hace 5 años atrás, comparativamente a una información que les ha llegado el día 5 o 15 de julio de 2009 por email que ha llegado por esta persona. Pero más fácilmente nosotros nos queda registrado en nuestra memoria una historia. ¿Por qué? Porque se creó esta ligación emocional. Claro que la ligación emocional puede ser positiva o negativa. Y eso también tiene a ver con el propósito que el contador, el narrador de la historia quiere. Lo que pasa muchas veces es que nosotros contamos una historia, pero ni estamos conscientes cuál es nuestro propósito en contar esta historia. Pero si estamos conscientes, si somos conscientes de esto, la probabilidad de lograrmos lo que queremos es mucho más alta, más elevada. Y entonces, estando más conscientes de todo este propósito y todo este proceso, entonces la ligación emocional que se establece, entonces es aún más fuerte. Y entonces cada vez más este storytelling funciona como una herramienta de gestión
y es utilizada en innumerables situaciones, como por ejemplo estas que yo aquí incluyo. Coaching, que es lo que vamos a hablar un poquito, formación, retroalimentación o feedback, hasta mismo en las evaluaciones anuales que existen en las empresas, en conversaciones, muchas veces ustedes ya se acuerdan hablando con vuestros hijos, con amigos, parejas, lo que sea, les cuentan una cosa. Mira, hoy sucedió esto. O mira, me acuerdo que mi abuelo me contaba así. En charlas, cada vez más en charlas se ve el ponente hablando de historias muchas veces personales, porque para ahí está crear esta ligación emocional. En ventas, para nos tornarnos más cercanos del comprador en los relacionamientos en general. Muy bien, déjame ver si hay alguna, perdón, que yo quería ver, no sé si ustedes, ya, ver si hay preguntas. No. Cuando tuviéramos preguntas, Abigail, te pido para me ayudar a chequear eso. Por favor, bueno. gracias. Muy bien. Tipo de historias. Existen dos tipos de historias. Y esto en verdad es de acuerdo con una coach que se llama, ella se llama, intitula de Story Coach. Se llama Lisa Bloom, es irlandesa y vive en Israel. Entonces, según Lisa, hay dos tipos de historias. Las historias personales, que son aquellas que cuentan experiencias de nuestra vida. Por ejemplo, yo al inicio he dicho que he vivido en 12 países. Y después, historias empresariales, que son que cuentan hechos realizados por una empresa, por una marca, un servicio, lo que sea. Pero no, son de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les puedo decir que todos los años, por Navidad, aquí en Nestlé Portugal, la Nestlé Portugal ofrece un cheque para la Cruz Roja. Probablemente Nestlé Perú hace una cosa similar y otras empresas. Entonces, este es una pequeñita historia, aquí en una frase, solo de una empresa. Nosotros, y creo que muchos de las personas que me están a oír podrán ser coach, les pido para escribir en quién es coach y quién no es o es formador, por ejemplo. Pueden utilizar esta parte de las cuestiones, por favor. Muy bien. Y entonces, en los casos de freelance, lo que pasa es que estoy viendo aquí que hay varios coaches y eso es bueno. Muchos de los coaches o tienen una empresa o entonces son lo que se llama de freelancer. Y a veces nuestras historias como freelancers se pueden confundir un poco. Se pueden mezclar aquí un poco. Pero ahí está. La idea es tener claro qué historias queremos contar a quién, a qué tipo de audiencia, para que tengamos el envolvimiento, la involucración necesaria de la audiencia que nosotros esperamos. Muy bien. Beneficios del storytelling. Y en verdad el storytelling no nos viene solo por historias de libros o historias contadas. Una película es una forma de storytelling. Una música es una forma de storytelling.
muchas veces la mímica, hablar por gestos, es también una forma de storytelling. O sea, nosotros a veces nuestro rango de creatividad nos limita a escrita, a palabras y a voz, o sea, oral. Pero hay muchas otras. Y eso es importante también de explorar. Beneficios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en verdad el storytelling es una buena herramienta para pasar enseñamientos, mensajes que son importantes. También funciona como un catalizador en la resolución de problemas, porque lo que pasa es que nos cuentan una historia y nosotros nos empezamos a hacer una cosa que a veces es muy buena, otras veces no, que es empezamos a hacer una comparación. Yo me comparo al héroe de la historia o al vilán o la persona mala de la historia. Y muchas veces eso hasta se pasa inconscientemente. Storytelling es muy interesante para captar la atención en un momento. Y ustedes pueden intentar con vuestros hijos, ellos están haciendo algo o mismo con participantes de una formación y pueden decir, mira, les voy a contar una historia. Y observen cuál es la reacción de las personas, de las crianzas, de los hijos, de los niños, de la persona con vuestra audiencia. Mi experiencia es que la gente, información, se cambia de la postura, se queda así un poco hasta más derecho en la cadera, o entonces se recuesta la espalda y se queda aún más atento. También es una forma de aprender a expresarnos con historias, a través de las historias. Ok, esperáis. Es una forma de contagiar audiencias y ustedes pueden chequear hasta mismo en esas charlas que se llaman TED, las TED Talk, TED. Si ustedes hacen en Google, les aparece estas que se llaman ideas que tienen valor en ser compartidas. Y entonces, muchas veces esos pequeños videos, esas pequeñas charlas, tienen historias. La historia, el storytelling posibilita también un alineamiento con la historia personal. Y también cambia la interpretación de una dada situación. La persona está hablando de algo, alguien, una otra persona, el interlocutor, comparte una historia y nos ayuda también a interpretar, a ver las cosas de un otro prisma, de una otra forma. Hasta ofrece otras perspectivas. Y aquí es interesante porque aquí es exactamente a donde está la utilización de storytelling en coaching. Es que ayuda a crear un paralelismo, un paralelo, trabajar en paralelo entre la historia que es contada, el storytelling, el cuento, por ejemplo, y la vida real de la persona. Y también después trabajar en las semblanzas y los opuestos que existen en la vida real y la historia. Por ejemplo, muchas veces se puede contar aquí, cuando explicar la parte del programa ustedes van a ver, storytelling para coaching, hay aquí varios niveles. Hay el nivel de las historias que son compartidas por el coach, y aquí hay muchas alertas que hacer, porque la sesión y el programa de coaching es del coachee, no es del coach. Y no estamos en un programa de mentoring o mentoría, a donde el mentor puede compartir sus experiencias.
En coaching no se hace eso, no se comparte esas experiencias. Pero lo que se hace es compartir las emociones que nosotros coach estamos a tener cuando el coachee nos comenta algo. Por ejemplo, si el coachee, y esto ha pasado, yo también soy supervisora de coach y ha pasado con un coach que me ha contactado para una supervisión. Y él me decía, mira, Maggie, yo estaba en una sesión de coaching con una ejecutiva. Y la ejecutiva me ha dicho, yo no tolero incompetencia. Así mismo. Me decía mi coach a mí. Y yo, Maggie, yo coach, me sentí como me ha dado así un punch, ¿cómo se llama? Un punch en mi estómago. Me está faltando la palabra. Y, un golpe. Y entonces, y trabajamos eso. Un golpe, exactamente. Y hemos trabajado eso, yo y el coach, porque el coach ha decidido en la sesión con su coachee, con la ejecutiva, de no trabajar eso, de no trabajar esta emoción que traía. Y entonces lo que pasó fue que él empezó a tener, a juzgar, a hacer juicios a la coachee. A decir, tú no eres tolerante, tú eres una mala persona, tú eres eso. Y eso inconscientemente influenció el tipo de preguntas que hacía. Su postura cambió, se cerró más. Entonces, esto fueron todas cosas que hemos trabajado en la supervisión. Y cuando la coachee estaba contando, yo no tolero incompetencia, que es un inicio de una historia, ¿no? Porque después podría contar la historia de dónde es que ha visto incompetencia en su empresa o con su empleado, colaborador, lo que sea. También se podría trabajar el paralelismo de decir, mira, me has dicho esto y yo me quedé así, como cuando la escuché. ¿Cómo es que tus colaboradores podrán, o cómo es que esta frase puede impactar tus colaboradores? Y eso es trabajar el paralelo entre ahora en las sesiones de coaching y en paralelo en las reuniones profesionales que esta coachee tiene. Muy bien. También un buen storytelling ayuda a la transformación, que es personal, que es profesional de la persona que escucha. Ayuda en la autoestima y la autoconfianza. Exactamente, si cuando hacemos la tal comparación que estaba hablando y nos quedamos, wow, sí, funcionó bien en aquella historia y yo me comparo a esta persona, a este personaje, y soy parecida, soy igual o algo así. Y ayuda eso. Claro que es importante las historias que compartimos en el storytelling o en una sesión de coaching. Es importante de percibir realmente cuál es el propósito en compartirla. Como estaba yo diciendo, hay varios tipos de momentos de utilizar el storytelling. Las historias del coach, y aquí no es bien la historia, mira, yo he estado en misma situación que tú porque yo he vivido en 12 países, pero es decir, sentí tu entusiasmo. En tus palabras me hicieron también yo sentir tu entusiasmo. Después hay las historias que el coachee cuenta, que son básicamente las sesiones de coaching. Después hay cuentos que nosotros podemos añadir en una sesión de coaching. Son cuentos de hadas, cuentos de situaciones que han pasado de otras personas, que pueden ayudar aquí a trabajar estos paralelismos. Y después hay historias de los negocios, de empresariales. Y cómo es que la historia de la empresa puede ayudar a crear motivación,
a crear alineamiento con sus trabajadores. Y una buena historia, nosotros ya sabemos que escuchar una buena historia también nos proporciona una buena satisfacción, contentamiento, hasta mismo felicidad, si la historia es fantástica. Entonces, estos son los beneficios que en verdad existen para esta herramienta del storytelling. Y como yo estaba hablando, aquí tenemos la estructura del curso y lo que vamos a hablar en cada uno de los módulos. O sea, empezamos con un webinar live sobre storytelling, en que vamos a hablar de más, además de lo que hemos hablado de tipo de historias, pero vamos, ¿qué es la estructura de una historia? ¿Cómo contar una historia? ¿Qué filtros podremos utilizar? Y después también hay ejercicios a hacer. Tareas que van a pasar de un módulo para el otro. Después empezamos con la historia personal del coach. O sea, como coach, cómo crear mi historia personal como coach y cómo contarla. Una cosa es crear, otra cosa es contar. Y eso también, todo esto hace parte del storytelling. El módulo 3 es específico para las historias personales de nuestro coachee, cómo él nos cuenta, cómo trabajar creencias que vienen añadidas en esa forma de contar esas historias. También vamos a hablar de algunas técnicas de exploración de historias que son en verdad limitadoras y no están ayudando el coachee, nuestro cliente. Y también vamos a hacer tareas reflexiones, y este curso tiene mucho de reflexión. Reflexionar es pensar con sentir. Es pensar, esto es cabeza, es mente, sentir es corazón. ¿Qué ha pasado cuando yo como coach he utilizado esta técnica? ¿Qué es que yo sentí? ¿Qué es que yo aprendí con esa técnica, con la utilización de la técnica? Y qué es lo que yo aprendí también con cada módulo que hacemos. Después tenemos un momento de webinar live para hacer un puente de intermedio entre entre el medio del curso. Entonces ahí vamos a revisar dudas que las personas puedan tener, cuestiones, vamos a compartir algunas de las tareas hechas que yo ya he corregido y creo que es interesante compartir con los otros estudiantes participantes del curso. Y después empezamos con esta parte de cuentos en coaching. ¿Cómo introducir un cuento en una sesión de coaching? Ejemplos de cuentos. Aquí les puedo dar un ejemplo, que es el ejemplo del, déjame ver, hay tantos cuentos que podemos tener, pero el de la catedral, ustedes quizás ya lo saben. Y este es un cuento que nosotros podemos contar o compartir en una sesión de coaching. Cierto día, un señor está caminando en la calle y ve un señor que está ahí colocando tijolo, ¿cómo se llama? Bricks. Abigail, ayúdame. Pegando pronto, ¿sí? ¿Cómo? Perdón, pegando. Y le pregunta, ¿usted qué está haciendo? Sí. Los ladrillos. O sea, colocan ladrillos, sí. Y está ahí colocando ladrillos arriba de ladrillos. Y les pregunta, ¿usted qué está haciendo? Y usted, mira, ustedes no ven, yo estoy colocando, asentando ladrillos. Ok, gracias. Sigue caminando y le pregunta a un señor que está haciendo exactamente lo mismo. Perdón, ¿usted qué está haciendo? Mira, yo estoy haciendo una pared. Ah, gracias. Sigue caminando.
Adelante encuentra un otro señor y le pregunta, señor, ¿me puede decir qué está haciendo? Y él lo mira y dice, yo estoy construyendo una catedral. Y esta historia ilustra la visión que la gente tiene de su trabajo. Y hay mucha gente que trabaja solo para la tarea. Y hay otros que comprenden el impacto que su tarea diaria tiene en la empresa, en la sociedad, en la familia, en lo que sea, en la organización a que pertenecen. Y entonces aquí es una historia que nosotros podemos compartir en una sesión de coaching que tenemos, por ejemplo, con un ejecutivo que está hablando de su equipo y vemos que el tema de la sesión de coaching es mucho de la visión de la empresa o la visión de del equipo o mi gente no está motivada o lo que sea. Y aquí después podemos trabajar el paralelismo y hacer preguntas como ¿cuáles de sus colaboradores son el último hombre? Lo que realmente ve la catedral. ¿Cómo motivar este tipo de primer obrero que solamente piensa que solamente ve los cuadrillos y no ni siquiera la pared la ve? Una cosa es ver, otra cosa es sentir, pensar. A veces hay personas que son mucho más visuales que otras y entienden decir, yo veo que estoy haciendo una catedral. Pero la lenguaje, la forma de comunicación del ejecutivo quizás tenga que cambiar. Y eso todo podemos trabajar después de compartir un cuento. Yo espero que esté a hacer sentido lo que estoy compartiendo con ustedes. Muy bien, y el último módulo es el storytelling en los negocios. O sea, cómo crear historias empresariales, cómo utilizar historias y no reglas, cómo utilizar historias como herramientas de liderazgo. Cada módulo tendrá sus tareas para preparación para el otro módulo. Y después terminamos el cierre del programa con un webinar live, a donde también hacemos un apañado, un resumen de todo lo que hemos comentado. Claro que, y ahí estará en la plataforma, más sobre la evaluación del curso y todo. Bien. Pero aquí, siguen adelante, aquí tiene la colección de ebooks que estaba comentando. Los de arriba están en portugués, ustedes están disponibles en Amazon, o es .com o entonces .co.uk. Y el primero ya está traducido para español. Y yo quisiera, de todo correr bien, en noviembre saldrá el último, quizás no sea el último, pero más de uno de la colección. Aquí lo que pasa en cada uno es que es una compilación de historias, de pequeños cuentos como este de la catedral, que ayudan que ustedes puedan compartir en una charla, pueden compartir en una formación, en una sesión de coaching, hablar con vuestros amigos, lo que sea. Y en cada uno de esos cuentos después también hay mensajes, para refletir y algunas preguntas que ustedes también como coach pueden utilizar para vuestros coaches. Muy bien. Y después tenemos aquí la bibliografía, o sea, el listado de varios libros que yo he leído y que son muy interesantes. Algunos están en inglés, otros están en portugués, pero creo que si ustedes
chequeen, también podrán ver en español. Y bien, y aquí tengáis también mis contactos. Pero y ahora yo había para preguntas, cuestiones que ustedes tienen para hacer esto, de este webinar un poco también más interactivo. Bueno, bárbaro, muchas gracias, ¿Okay? Maggie. Entonces, la invitación ahora es a quienes tengan algún comentario o alguna pregunta. Podemos abrir dos canales para interactuar juntos y conversar. Nos pueden escribir sus comentarios donde dice preguntas, como hasta ahora, y también pueden levantar la mano si es que alguien desea que podamos abrir su micrófono y conversar directamente con Maggie. Así que esas son las dos propuestas. Nos va a encantar escuchar de ustedes y saber si siguieron bien el webinar hasta ahora, el contenido, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta. Estamos aquí para escuchar y recibir su feedback. ¿Es así, Maggie? Sí, exactamente. Bueno, Diana nos dice, gracias, Maggie, magnífica como siempre. Muchas gracias, Diana. ¿De dónde nos escribes, Diana, para saber desde dónde nos están siguiendo? Desde Italia. De Italia, sí. Desde Italia. Salvador nos pregunta, ¿cuándo empezará el curso? Si he entendido bien. Mira, yo lo que creo es que empiece en septiembre, inicio en la primera semana de septiembre, pero eso también estará en la plataforma. Pero sí, la idea es que el módulo 1 sea a 8 de septiembre y después todas las semanas será un nuevo módulo. Sí, les vamos a estar enviando un mensaje, un correo electrónico con la grabación a este video por si lo quieren volver a ver o si lo quieren compartir o para las personas que no pudieron participar del evento en vivo. Y ahí también les vamos a juntar un link al evento con toda la información para el programa a distancia. Creo que es Haya que nos dice fantástico, nos sigue desde Panamá. Perdón si estoy pronunciando mal el nombre. Qué bueno. Marco desde Argentina nos pregunta, ¿qué posibilidades hay de aplicar el storytelling al coaching de equipos? También hay porque podemos compartir las historias y también en el momento específico una historia tiene varias versiones, porque estamos trabajando una historia, una situación con el equipo y la persona nos vaya a decir, hay esta situación y después el otro comparte un poco más. Entonces la historia se va moldando y se va trabajando y nosotros podemos utilizar algunas de estas técnicas que vamos a hablar cuando en el módulo 2 de módulo 3, perdón, de la historia personal del coachee y también la parte de los cuentos porque ahí los podemos compartir. Acá Salvador nos está haciendo una pregunta muy importante que a mí yo me estaba olvidando. Salvador nos pregunta si habrá un certificado al final del curso. Y efectivamente va a haber un certificado al completar con todas las tareas y la presencia en el curso. Y también se van a otorgar créditos de ICF para Continued Coaching Education. ¿Es así, Maggie? ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, es ICF Accreditation. O sea, en el certificado que ICC vaya a dar, al final de todas las tareas están completas o completadas, este certificado tendrá una insignia, a decir, también tiene, yo creo que son 8 CCUs para ICF. Sí. Porque, como ustedes saben, corresponde también al número de horas que tenemos. Sí, y son horas en dos tipos de categorías de mejora como coaching. Sí, claro, exacto. Sí. Fernando nos dice que no se pudo conectar desde el principio y si vamos a compartir este webinar. Sí, lo vamos a compartir y vamos a enviarles por correo electrónico el link a la grabación y también a la información para este programa. Elisa nos pregunta si existe dinámicas que se pueden utilizar en coaching de equipos cuando sea utilizado en storytelling.
Nos escribe Elisa desde República Dominicana. Dinámicas para utilizar en coaching de equipos. Sí. De storytelling. Sí. Mira, así, dinámicas como si fuera un modelo, no. Que yo sepa, no. Pero lo que se puede hacer es adaptación de lo que vamos a hablar en este curso para trabajar con equipos. Por ejemplo, un modelo. Mira, ahora aplicamos paso 1 y después paso 2. No. Claro. Tenemos muchas preguntas y son todas muy interesantes, así que pido disculpas a las que no nos dé el tiempo. Voy haciendo las preguntas en la medida en que van apareciendo. Rogelio nos dice: hola Maggie, gracias por compartir con nosotros tus historias. Quisiera pedirte si pudieras compartir una breve historia con nosotros de una de tus mejores experiencias como coach storyteller. Mira, fue una vez que yo estaba hablando con una ejecutiva, directora de recursos humanos, que me estaba diciendo que su vida era un lío y que no tenía tiempo para nada y que de su casa para el trabajo era más de 1 hora manejando, salía mucho tarde, era divorciada, su nueva pareja ayudaba, pero también su niña sentía que ella no estaba mucho con ella, todo eso. Y que tenía innumerables problemas y que ya estaba afectando su vida personal. Y yo entonces comenté una historia, la historia del árbol. Si ustedes quisieran puedo compartir ahora con ustedes. ¿Sí? Sí, por favor. Sí, entonces esa historia es así. Una señora estaba haciendo unas redecoraciones en su casa y contrató un señor para arreglar unas cosas. Y el señor estaba arreglando y reparó que no tenía una herramienta. Mira, no se preocupe, yo voy a mi coche que tengo allá la herramienta. Llegó al coche y no tenía la herramienta. Subió otra vez arriba al apartamento y ha dicho a la señora: mire, no se preocupe que voy a hablar a mi compañera por mi celular, mi móvil. Pero tomó su móvil y no tenía carga. Entonces, no se preocupe, yo voy con mi coche, voy al taller, a la oficina, para traer la herramienta. Y llegó abajo y ya su coche no funcionaba, también no tenía batería. Y entonces, mira, estaba afectado con todo eso y el tiempo fue pasando con todos estos percalzos y situaciones y obstáculos, y la señora dice: mira, no se preocupe, usted termina mañana y yo manejo y lo deja en su casa. Entonces el señor fue muy callado, en silencio, durante el percurso en el coche de la señora, y llegó a su casa y comentó: mire, usted venga a conocer mi familia, le presento mi familia, tomo un cafecito o algo así. Sí, va. Y salieron del coche, caminaron y estaba ya la casa, y en el camino para la casa había un gran árbol. Y el señor paró adelante del árbol, se colocó sus manos en los ramos del árbol y cerró los ojos, respiró hondo y caminó. Y entró en casa y estaba una persona totalmente diferente, hablando con su hija, acariciando su mujer, muy atento, muy bien dispuesto, alegre y tal.
Y después terminó el cafecito y él ha dicho, mira, yo la acompaño a su coche para combinar las cosas para mañana. Y en el camino del coche, la señora preguntó otra vez, mire, otra vez no, preguntó, yo reparé que realmente había ahí casi como un ritual con ese árbol. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Y el hombre comentó, mire, ese es el árbol de mis problemas. Yo todas las noches, todos los días cuando regreso a casa, yo dejo aquí mis problemas. Es problemas que tuve durante todo el día. Y así cuando entro en casa, no los tengo en mi espalda, en mis hombros, no los tengo, porque están en el árbol. Y mañana, por la mañana, el otro día, cuando voy para mi trabajo, ahí voy a buscar los problemas que dejé en la noche pasada. Y le digo, ni mitad de los problemas están allá. Yo compartí esta historia con mi ejecutiva, mi coachee, y le pregunté, ¿cuál es su árbol en su vida? ¿A dónde está? ¿Qué es su árbol? Y la señora se quedó casi llorando y comprendió que no tenía un buffer entre su casa y su trabajo. Y estaba llevando su trabajo para su casa. Cenaban muy tarde y siempre hablando de los problemas de la empresa y tal y tal. Y eso ya fue hace un año y tal. Y yo aún hago coaching, no para esta persona, pero como ella es de los recursos humanos de la empresa, yo hago para otros ejecutivos y veo su cambio. Veo en la forma de ser y de estar de ella. Ese fue tal vez uno de los momentos más fuertes en compartir una historia. Muy bien. Bueno, Maggie, muchísimas gracias. Tenemos algunos minutos más para otra pregunta. Tenemos algunas manos levantadas para participar. Sí. Buenísimo. A ver, Alba, ¿nos escuchas? Sí, hola Abigail, buenas tardes. Hola, Alba, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Vale. bueno, sí, ¿cuál es tu pregunta? Ok, Maggie, mucho gusto, la Mercedes Restrepo en Cali. Muchas gracias por este aporte y esta herramienta tan maravillosa para el coaching. Gracias, yo. Ok, la pregunta es, cuando hablaste sobre los niveles de historias, uno puede decidir la persona en la que la cuenta, el tipo de narrador, contarla en primera persona, en segunda o en tercera, para evitar engancharse o crear más emociones en la historia de las que uno debiera, imponer contenido, sí, ponerle más emoción de la que uno debiera porque la emoción es compartirla con la historia del coachee. ¿Podría uno decidir contarla en primera persona, puede ser mía, contarla en una segunda persona o en una tercera? Sí, y puede. Ahora es así. Mismo que y esto también vamos a hablar más profundamente en el curso. Okay. Pero la idea es que nosotros como coach no debemos traer nuestras historias, porque eso puede influenciar hasta inconscientemente nuestro coachee. Porque, mire, yo puedo decir, mire, yo fui una expatriada y viví, para mí fue fantástico, yo ni tenía coche en ningún de los países. En verdad tuve, por ejemplo, cuando estuve en Chile, no tenía coche. Y yo puedo decir, no, en Chile no necesita de coche, y eso no hace sentido a la persona, pero la persona puede se quedar a pensar así, sí, quizás no haga sentido, yo puedo alquilar el coche cuando quiera. Y yo compartir una historia en la primera persona puede llevar la persona que me escucha en una sesión de coaching, porque a veces nos miran como si nosotros tuviéramos más autoridad aquí, entre comillas, y pueden pensar, voy a hacer el ejemplo de mi coach.
lo que él está haciendo o me está diciendo. Y en verdad no es eso, porque el coaching es mucho más poderoso que el coaching seguirnos nuestro ejemplo. El coaching es una herramienta que ayuda a la persona a realmente identificar cuál es el mejor percurso, el mejor camino para ella, y no hacer una copia de un camino que ha funcionado bien para otra persona. Y después, las historias del coachee que nos cuenten en la primera persona o en la segunda o la tercera, todo esto tiene significado. Y eso también se puede trabajar en la sesión de coaching, de perceber por qué me está contando algo en la tercera persona que ha pasado exactamente con usted. Ok, ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Maggie. Gracias, Entendido. Yolaya. Maravillosa información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alba. Maggie, tenemos muchos mensajes de agradecimiento y muchas preguntas también de parte de Rogelio, de parte de Maggie. Tenemos muchas y, bueno, estoy tratando de leerlas en la medida de lo posible. Tenemos una pregunta, por ejemplo, de Maggie desde Chile, que nos pregunta si es probable utilizar esta herramienta de storytelling en el área de la educación. No hay problema ninguno. Hay que utilizar. Hay que utilizar. Porque la gente... exactamente porque yo he dicho al inicio, nos quedamos en nuestra memoria mucho más, con mucho más fuerza una historia que nos cuentan, que tiene un mensaje, do que decir una instrucción. Una instrucción de cómo hacer el proceso ABC. Nosotros hemos trabajado muchísimas cosas. Mira, las historias de Darwin. Sí, hay muchas historias de Darwin, de la evolución que nos quedaron, de los dinosaurios que nos quedaron porque nos fueron contadas como historias, pero quizás han sido contadas como teoremas o teorías de la biología y todo, quizás no nos tenga quedado en nuestra memoria. Espero ahora... He traído un ejemplo un poco así distante, pero espero haber hecho sentido. Sí. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más antes de despedirnos. Sí. Buenísimo. Sí. Nos pregunta Ivonne. Ivonne nos saluda desde Colombia. Nos pregunta, al ser una herramienta de tradición de nuestros antepasados, ¿conecta en algún momento con técnicas de constelaciones familiares? Con técnicas de constelaciones. De constelaciones familiares. Repite la pregunta, por favor. Sí. Nos habla de que el storytelling es una herramienta de tradición de nuestros antepasados. Y nos pregunta si el storytelling puede conectar en algún momento con alguna técnica de constelaciones familiares. Puede. Estoy pensando cuando, por ejemplo, mira, cuando estamos haciendo una constelación y la persona que está a constelar nos cuenta una historia. Y después tenemos los representantes en vivo que nos van a hablar de las emociones que están sentido en esta posición, en esta constelación. Y eso puede ayudar a completar la historia y el storytelling. Y después podemos tomar lo que las personas nos dicen y trabajando con las competencias de escucha activa, de preguntas poderosas, de conciencialización y todo, a profundizar más para que la constelación, para que salgan buenas conclusiones de la constelación. Bien. Bueno, Maggie, muchas gracias. Tenemos un montón de mensajes y un montón de otras preguntas. Lamentablemente no estamos dando tiempo para responder a todos. Muchas gracias a todos por su participación y Maggie, te quiero transmitir todos los mensajes de agradecimiento de parte de Antonio, de Ivonne, de Luis, de Fátima, de Alba, de Reina también. Muchísimos mensajes. Tenemos
Hoy tuvimos casi 400 registrados para este webinar, así que es mucha la gente. Agradecemos a todos y a cada uno de ellos. Para aquellos que se sumaron tarde, les recordamos que les vamos a estar enviando por mail el link con el link directo a la grabación de este webinar, y estamos siempre dispuestos, estamos siempre a su disposición para comunicarnos con ustedes. Nos pueden escribir a info@internationalcoachingcommunity.com y también nos pueden buscar en Facebook como International Coaching Community. Maggie, muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por las preguntas que me parecieron muy interesantes, y cuento con ustedes en septiembre. Y algo que necesiten de mí hasta allá, ya tienen aquí mis contactos. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Les vaya bien. Muchísimas gracias. Entonces, y estamos en contacto y ojalá nos vemos en septiembre a todos. Chao, chao, gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.